Vamos a revisar ahora la información y la actualidad en Noticias Económicas. Saludo para ello a Martín Gripo, que está conmigo en el estudio. ¿Cómo estás? Hola Jorge, aquí estamos nuevamente. Muy bien, bueno, vamos a empezar con el Fondo Monetario Internacional, que proyecta un crecimiento lento para la economía global. Así es, Jorge, porque durante este año, mientras la economía estadounidense impulsa la producción global ante un contexto de inflación persistentemente alta, una demanda débil en China y Europa y las consecuencias de las guerras, se espera que el PIB real mundial crezca un 3,2% para 2024 y 2025. En tanto, el FMI estimó que la inflación básica global promedio rondaría en el 2,8% para finales de 2024, Jorge. ¿Y el fondo menciona el impacto, por ejemplo, de la guerra en Medio Oriente? Así es, porque para el fondo el conflicto entre Israel e Irán podría llevar a tener precios más altos de la energía, al tiempo que los bancos centrales buscarán endurecer la política monetaria para controlar la inflación, perjudicando, claro, el crecimiento. Y de acuerdo a las perspectivas de la institución, podría haber un aumento del 15% en los precios mundiales del petróleo, además de los mayores costos de transporte debido a la situación en el Mar Rojo, donde pasa el 12% del transporte marítimo de carga a nivel mundial. Todo esto aumentaría la inflación global en un 0,7 puntos porcentuales. Consideramos un escenario en el que tendríamos más tensiones geopolíticas que resultarían en precios elevados del petróleo, de la energía y de los costos de envío. Y lo que encontramos es que esto conduciría a mayores presiones sobre los precios en la economía global. Eso sería una inflación más alta. Eso sería una producción más baja. Nuestra evaluación de lo que ha estado sucediendo con las tensiones en Medio Oriente es que ha habido algún aumento en los precios del petróleo, pero es demasiado pronto para decir si esto se mantendrá. Y no está en nuestra línea de base, pero ciertamente lo analizamos con mucho cuidado. Bueno, vamos a cambiar de tema. En Ámsterdam buscan regular el comercio de los estupefacientes debido a preocupaciones por la venta de cocaína. Contanos. Así es, Jorge, porque las autoridades de Ámsterdam plantearon la necesidad de regular la venta de drogas como la cocaína y el éxtasis. Y si bien la ciudad es conocida mundialmente por su tolerancia hacia las drogas blandas como el cannabis, el comercio de las drogas duras ha generado monopolios de delincuentes según las propias autoridades. La alcaldesa sugirió la idea de implementar un mercado regulado debido a que las autoridades policiales consumen el 80% de sus recursos para combatir las bandas delictivas. Y esto también ayudaría a mantener un control sobre los precios. Primero tiene que iniciarse un debate internacional. Tendremos que pensar en las mejores formas de regular las drogas, que es diferente de la legalización. Y eso difiere según el tipo de droga. Y habrá que pensar en toda la cadena desde la producción. Y ahora es momento de la cifra del día. ¿Cuál es? La cifra del día, Jorge, unos 600 millones de dólares será lo que gastará el gobierno argentino de Javier Milei en la compra de aviones militares F-16 de Dinamarca y otros elementos para sumar a las fuerzas militares del país sudamericano. La compra ya fue formalizada este martes mediante el decreto 315/2024 y generó debates en medio de los planes de austeridad y de shock que impulsa el mandatario. Esta decisión se conoció 24 horas después de que el gobierno anunció el recorte de 140.000 millones de pesos en el Ministerio de Salud, según denunciaron, para terminar con el Estado empobrecedor, de acuerdo a las palabras de Manuel Adorni, el vocero presidencial. Y esto se da en medio de la crisis sanitaria generada por el dengue, que hasta el reporte más reciente del país registra casi 200 muertes y más de 269.000 contagios. Martín, muchas gracias por la información económica. Te veo en la próxima. Así será, hasta la próxima. Y a ustedes.